Nanakusa 1. Los 7 tics que todos tenemos. Las expresiones inconscientes. En Japón tenemos un dicho, Nakute Nanakuse, todos tenemos 7 tics. Si es así, entonces debo de tener unos cuantos gestos inconscientes. Me doy cuenta de uno involuntariamente apoyo el mentón sobre las manos. Pero el resto es totalmente desconocido para mí. Esa debe de ser la naturaleza de los tics. Los tics pertenecen al reino de la conducta inconsciente. Cada persona tiene sus propios tics. Algunas personas no pueden leer a menos que estén acostadas, otras no pueden pensar claramente a menos que caminen, como Rousseau, del que se dice que solo podía elaborar su pensamiento al caminar. No obstante, existen tics colectivos. Desde un punto de vista macroscópico, notamos que naciones enteras tienen sus tics. Algunos salvan la brecha entre el inconsciente de la persona y el del grupo. Atama o kaku, rascarse la cabeza, es un hábito particularmente japonés que nunca vi en los franceses, por ejemplo. Por otro lado, es un gesto especialmente francés, momide o suru, frotarse las manos antes de una buena comida. En Japón, este es el gesto característico de los comerciantes anticuados al halagar a sus clientes. Permítame un enfoque distinto. Podemos dividir los tics en dos clases, los que pertenecen al inconsciente individual y los que se manifiestan en el inconsciente de un grupo. Siempre he creído que el gesto japonés de atama o kaku, rascarse la cabeza, era una versión simplificada de koto, hacer una reverencia de gran respeto arrodillándose para inclinarse hacia adelante hasta tocar el suelo con la frente, o tonshu, hacer una reverencia inclinándose por completo, es decir, que se había convertido en un hábito gestual nacional porque era un vestigio de aquella reverencia de gran respeto, el koto. No creo equivocarme al considerar el gesto atama o kaku como uno de los tics que pertenecen a nuestro inconsciente colectivo. No obstante, el tema de su origen permanece incierto, pero si es vestigio de algún otro gesto, sería posible rastrear el patrón original. Inicialmente creí que se originó en el koto. Sin embargo, mientras leía Hino Mukashi, Viejos tiempos de fuego, de Kunio Yanagita, encontré una teoría completamente diferente. Es interesante. Por eso, si bien es un tanto extensa, la cito aquí. Me resulta interesante que una niña, luego de limpiar un andón, una lámpara de pie japonesa, se limpie las manos sucias con un trozo de papel que ha utilizado para la limpieza. Es más, era un gesto típico de una niña en tiempos de escasez pasarse primero las manos por el cabello antes de limpiarlas con el papel de desecho. De ese modo aparecía el aceite excedente de su cabello. En los viejos tiempos, por tanto, las niñas como los niños se hacían peinados elaborados y tenían el hábito de pasarse las manos por la cabeza para no desperdiciar el aceite. El hábito continuo durante bastante tiempo, aún después del reemplazo del aceite de semilla por el maloliente querosén, por entonces se originó el gesto que vemos en los niños aún hoy, el de rascarse la cabeza con frecuencia. Además, los hombres de aquella época no llevaban peines como lo hacen hoy. Cuando les picaba la cabeza simplemente se rascaban con los dedos. Más tarde, ese comportamiento se tornó un patrón habitual y fue signo de aburrimiento. Sin embargo, la tradición de los viejos tiempos todavía se hace presente en pequeños detalles como este tipo de hábito insignificante. Esta teoría tiene cierta vaguedad en relación con los detalles. ¿El gesto atama o kaku tiene relación con el aceite o no? Si no está directamente relacionado con el aceite, no se lo puede limitar a los niños japoneses. Los europeos también deben de haberse rascado la cabeza con los dedos cuando no llevaban peines.
Si tuviera relación directa con el aceite, las niñas deberían haber mantenido el rastro vestigial del gesto más que los niños, puesto que limpiar las lámparas andón era una tarea de ellas. No obstante, los hechos demuestran todo lo contrario. El gesto atama o kaku pertenece únicamente a los varones. Estos puntos no están claros, sin embargo, considero que la frase con la que finaliza el texto es muy interesante e importante. Mukashi no yo no shikitari ga muimina shukan to natte no koru. Es decir, la tradición de los viejos tiempos todavía se hace presente en hábitos insignificantes. Una vez mientras miraba la televisión quedé fascinado por los gestos de un actor que practicaba Mansai. Es un diálogo cómico en el que dos personas hacen un intercambio extraño y disparatado. El hombre formaba un hueco en la palma de la mano izquierda y luego con las puntas de los dedos de la mano derecha hacía el gesto de plantar semillas. Lo hacía repetidas veces como tomándolas de la mano y arrojándolas hacia adelante. El Mansai es un arte escénico, de modo que el actor no habría estado revelando un hábito inconsciente. Sin embargo, el gesto era muy similar al de un Gonbei ga Tana Makia, un Gonbei plantando semillas. Un Gonbei es en japonés el nombre del granjero típico. Si utilizamos las palabras de Kunio Yanagita, ¿esto no sería también un ejemplo de que la tradición de los viejos tiempos se hace presente en hábitos insignificantes? ¿Podríamos decir entonces que la transformación de las tradiciones y prácticas convencionales de los viejos tiempos en Muimina Shukan, hábitos insignificantes, es una posible definición del TIC? No obstante, aquí la palabra insignificante se refiere a una falta de significado o sentido en relación con la utilidad social del gesto, mientras que la persona que lo realiza, por cierto, le ha atribuido un significado, aunque inconscientemente. Cito No obstante, aquí la palabra insignificante se refiere a una falta de significado o sentido en relación con la utilidad social del gesto, mientras que la persona que lo realiza, por cierto, le ha atribuido un significado, aunque inconscientemente. Cito nuevamente la frase de Kunio Yanagita. La tradición de los viejos tiempos se hace presente en pequeños detalles como este tipo de hábitos insignificantes. Estos temas ameritan una cuidadosa investigación histórica, quizá preferentemente a cargo de historiadores o historiadoras mujeres. En cualquier caso, considero que la tarea de averiguar el origen de una antigua tradición o convención a partir de los hábitos insignificantes de la actualidad implicaría un terrible esfuerzo, el descubrimiento de todo un territorio en la historia de la cultura. Sería una operación muy inestable si dependiera de inferencias derivadas meramente de ideas casuales. Además, como forma de estudio histórico, debemos recordar que propone analizar el flujo de la historia en dirección opuesta a la habitual. No obstante, en el futuro podría ser una interesante especialización, por ejemplo, de la psicología social, investigar por qué decimos que los muimane shukan, hábitos insignificantes, se transforman en hábitos significativos de una persona o de hecho de toda una nación.